capaz de grabar. Yo creo que se ve que está grabando, ¿no es cierto? Ya está grabando, dice ahí. ¿Sí se ve que está grabando? Sí. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la conexión del día de hoy. Espero que se vayan conectando. Apenas son las 5:03 en mi reloj. Pero pues ante tantos imprevistos el día de hoy, pues sería muy bueno como ir empezando. Qué pena con ustedes, pero no he podido pues como con la cámara ni con nada de esto. Estoy desde mi celular, hoy he tenido dificultades con el computador, entonces si no les puedo colocar la lista de asistencia, la saco de la conexión, de esta conexión de la página y de la grabación, por lo menos si me está grabando. Entonces es un gusto para nosotros desde el grupo GRIEC, de la Facultad de Enfermería, de la Facultad de Salud, del programa de Enfermería de la Universidad del Quindío. Es un gusto. Hoy les hemos traído un invitado muy especial, el doctor Aldo. Él muy lindo se va a presentar porque él tiene muchísimos títulos, entonces espero que él se nos presente con todos sus títulos y es todo suyo el auditorio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias, María Beatriz, por la invitación. Gracias a la universidad, gracias al grupo de investigación y bueno, a todos quienes se animaron a venir a escuchar esta charla. Que bueno, esperaría yo que al final no me tiren tomate, ni pescados, ni nada de eso, porque vamos a conversar sobre un tema del que se habla mucho, pero vamos a tratar de pensar cuestiones complejas que están ligadas a lo que llamamos educación inclusiva. Bueno, como decía Beatriz, yo soy Aldo, soy de formación profesor de educación básica, es decir, soy maestro de primaria, ese es mi título, mi pregrado. Bueno, después de eso siempre tuve otras inquietudes académicas, por lo tanto migré hacia la lingüística, la filosofía, soy doctor en ciencias de la educación y me he dedicado a trabajar fundamentalmente cuestiones epistemológicas ligadas a la inclusión, a la descolonización del lenguaje, al estudio de la semiótica y muchas de esas cosas vamos a revisar. Pero mi campo principal de trabajo, de discusión, de análisis, de investigación, de lucha, es lo que llamamos educación inclusiva. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla y le pediría amablemente a todos quienes están conectados que me puedan confirmar cuando esté mi presentación proyectada, por favor. Ahí me parece que ya está proyectada, ¿no? Sí, Ustedes está proyectada. Sí. muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, para mí es un honor estar esta vez en la Universidad del Quindío virtual. Tuve la fortuna de estar ahí en Armenia en 2016 y cuando le decía a la azafata, le decía a la gente del encounter en el avión, no, voy a Armenia porque mi pasaje decía Armenia, todos me decían, pero los vuelos no van hacia África. Entonces ellos no entendían que había una zona en Colombia que se denominaba de esta manera. Bueno, Ahorita en está aquella ocasión bueno, pude, a pude David, ir al... a bailar Hay un ahí con micrófono, todo eso, en la hay un galería. Más micrófono bonito. abierto de Valentina. Valentina, ¿puede cerrar el micrófono? Yo la miré, me llamo que dice que. Pero ñera acá, cuenta, vean. Trato de cerrar. Ya. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, en aquella ocasión estuve presencial ahí en su campus, que es muy bonito.
Y hoy día vamos a conversar algunas cuestiones que tienen que ver con la educación inclusiva. Cuando nosotros en general hablamos en cualquier campo de investigación, en cualquier enfoque, ya siempre vamos a tener que hablar del objeto. Y el objeto es lo primero junto al campo en cualquier campo de investigación. Es decir, no podríamos hacer investigación, no podríamos crear programas de posgrado, no podríamos crear revistas, no podríamos hacer editoriales, crear facultades, centros de investigación, incluso escuelas, si no tenemos claro el objeto de las cosas. Por lo tanto, el objeto siempre obedece al qué se investiga o, como a mí me gusta llamar, a la cualidad del fenómeno, es decir, a las cualidades del fenómeno que investigamos. Y esto es muy importante porque preguntarnos por las cualidades del fenómeno nos invita entonces a reconocer la naturaleza que tiene un enfoque. Y por otro lado, cuando nosotros hablamos del objeto, en epistemología los objetos no son solo fenómenos, sino que son distintos fenómenos, problemas, ya conceptos que nos ayudan a entender un gran problema de análisis. Por lo tanto, el objeto siempre va a existir a través de un campo de investigación, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el objeto tiene tres dimensiones con las cuales uno podría analizarlo. Una dimensión teórica, una dimensión empírica y una dimensión exclusivamente analítica. ¿Sí? Y esta tríada es bien interesante, que un poco yo la tomo de Hubert Damich, de este gran historiador, y también lo toma Mieke Val desde los estudios culturales, cuando hacen ellos dos esta diferenciación entre el objeto teórico, el empírico y el analítico. ¿Sí? Habitualmente nosotros trabajamos solamente en una concepción general del objeto, pero el objeto tiene esta dimensión tripartita. ¿Ya? El objeto teórico siempre obedece al que es producido, imaginado, proyectado por los investigadores, por los teóricos, que empiezan justamente a develar ciertos contornos de cómo debiese ser comprendido un fenómeno, pero también tenemos el objeto empírico, y el objeto empírico es la encarnación que tiene el fenómeno en la realidad, ¿sí? Es decir, cómo se comporta en la realidad el fenómeno. Y también vamos a encontrar una dimensión analítica que tiene que ver con los problemas específicos que enfrenta un campo de investigación. Por lo tanto, esta triada, objeto teórico, empírico y analítico, es transversal a todos los fenómenos de análisis, ¿ya? Bueno, dicho eso, comenzamos. Aquí está Christopher Bolas, ¿ya? Y que él tiene una cita de un texto maravilloso que se llama "A menudo descubro que aunque estoy trabajando en una idea sin saber exactamente qué es lo que pienso, estoy pensando una idea que lucha para que yo la piense". Y esto es una idea relevante cuando hablamos de los objetos, porque esto es lo que nos pasa a los investigadores cuando empezamos a adentrarnos en un campo, cuando empezamos a interactuar con un grupo de fenómenos, que muchas veces no tenemos plena certeza de qué trata ese fenómeno, pero hay una pulsión psíquica que nos lleva siempre a pensar, a ir un poco más allá, a conectar con un fenómeno, y esa idea nos empieza justamente a impulsar, ¿no? A tratar de imaginar algo que no conocemos plenamente. Y aunque trabajemos 20 años en un campo de trabajo, hay muchas cosas de ese objeto que no conocemos plenamente. Es más, yo me he dedicado gran parte de mi carrera académica a entender esto de la inclusión, y cada vez creo que tengo más preguntas que certezas con respecto a lo que esto sería. Por lo tanto, este pasaje que dice, estoy trabajando en una idea sin saber exactamente lo que es lo que nos pasa a los investigadores habitualmente. Estoy pensando en una idea que lucha para que la piense. Y en esa lucha para que la piense es donde el fenómeno empieza a emerger, a tomar forma, sustancia. Bueno, varias cosas que yo quisiera señalar. Primero, cuando hablamos de educación inclusiva, hay que hacer una aclaración sustantiva a nivel epistémico. La educación inclusiva no es sinónimo de educación especial, y eso hay que dejarlo muy en claro. Tampoco la educación inclusiva se refiere con exclusividad a grupos vulnerables o se refiere con exclusividad a personas en situación de discapacidad.
En el discurso tradicional, ya de la inclusión, ella queda remitida, ya, a la confusión terminológica, didáctica, epistémica, incluso ontológica con la educación especial. Entonces, ese error de tomar la educación inclusiva y presentarla, estudiarla, investigarla y discutirla como educación especial va a constituir su principal fracaso de comprensión, es decir, su error más exitoso en la producción de su conocimiento. A este error altamente exitoso en la producción de su conocimiento es lo que yo denomino un saber engañado. Esto quiere decir un saber que nace engañado, pero que produce múltiples formas de engaño. ¿Sí? Por lo tanto, aquí estamos, cuando tomamos la educación inclusiva como especial, estamos en presencia de un saber que nace engañado y que produce múltiples formas de engaño. Y este saber es el que más se ha difundido a nivel internacional, el que más se enseña, el que más está presente en las políticas educativas, en las prácticas de investigación, etc. Y aquí también habría que hacer una salvedad que de alguna manera la inclusión no viene justamente a tomar una visión de la diversidad que habita exclusivamente en los otros, porque esa distinción entre los otros y nosotros, entre nosotros y ellos, va a demarcar siempre una relación de una alteridad pasiva, una alteridad restrictiva. Y en este sentido sería muy interesante poder pensar la cuestión de la inclusión como un proyecto político que interviene fundamentalmente en las reglas de funcionamiento de las estructuras sociales, lo que Iris Marion Young va a denominar las reglas de funcionamiento de la sociedad, ¿sí? Esas reglas que hacen que la sociedad funcione, ¿sí? Y que delimitan una estructura económica, política, cultural, ¿no? Y también que la inclusión tiene una capacidad o una cualidad que la define como proyecto político. Está encargado de analizar la raza, la clase, el sexo, el género, las identidades, pero siempre en un espectro de fluctuaciones permanentes. Por lo tanto, todo ello hace o nos permite comprender a la inclusión como un concepto amplio, es decir, una categoría de análisis amplia que atraviesa fronteras, que atraviesa, me parece que hay un micrófono abierto, que atraviesa fronteras, que cruza teorías, que cruza escuelas de pensamiento, que cruza proyectos políticos y que amalgama o que alberga distintos compromisos éticos y también políticos. Y es eso lo que justamente define en este atributo de no fijo. Es un concepto no fijo. Y aquí está la cualidad de su objeto, es decir, que el problema o el campo de problemas que se amalgaman en su interioridad no son problemas que puedan ser explicados en relación con una disciplina en particular, sino que amalgaman problemas mucho más amplios. Por eso que yo siempre digo en mis trabajos que la inclusión no puede definirse con exclusividad en los paradigmas de ninguna disciplina en particular, porque el fenómeno las trasciende, el fenómeno lo desborda los marcos disciplinarios de los paradigmas actuales. Entonces, de alguna manera, la inclusión, aparte de tener estas dificultades, también tiene la dificultad de ser un campo de difícil definición. Y eso está asociado a que mucha gente cree saber qué es la inclusión, pero es incapaz de definirla, de explicarla, de describirla en sus propios términos, ¿no? Entonces, de alguna manera, como categoría de análisis, este sintagma educación inclusiva nos sirve justamente para analizar distintos problemas, teorías, conceptos y sobre todo prácticas sociales que estén informadas a través de la justicia social, ¿no? Y por eso que su construcción del saber funciona en un pensamiento móvil, que se moviliza por distintas regiones del conocimiento, ¿no? Y que al llegar de Australia a América del Norte o a Centroamérica eh, o a África, va a mutar ese saber en cada nuevo aterrizaje. Por eso, para ya ir allanando el terreno, estamos en presencia entonces de un objeto excéntrico,
Pero aquí excéntrico no trabaja en el significante heredado por lo raro, sino lo que excéntrico en su definición más literal quiere decir algo que está fuera de sí. Es decir, en filosofía hablamos de que algo está fuera de sí cuando trabaja, hace muchas cosas, pero no está en su centro crítico, no está en su real naturaleza. Y hoy día, a pesar de que hayan centros de investigación como el que yo dirijo, dedicado a la inclusión, hayan programas de doctorado, de maestría, ¿ya? Mucho de lo que se hace en aras de la inclusión no tiene que ver con la inclusión, sino necesariamente con cuestiones de educación especial. Y eso define además que aparte de este objeto, que es un objeto eh, poco convencional, que se expresa de manera diferente a los objetos como lo hemos entendido en epistemología, tiene una naturaleza postdisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Las postdisciplinas son campos emergentes. La inclusión es un campo emergente que surge de muchas hebras de pensamiento, especialmente con dos atributos comunes que muestran un compromiso con el antihumanismo, es decir, con la idea de destruir la imaginación del humanismo clásico que sancionó una única forma existencial válida, que se refiere al hombre blanco, católico, cristiano, ¿no? Y el segundo compromiso que tienen es que nace de distintas hebras o herencias heredadas por proyectos de conocimiento críticos como el feminismo, la interseccionalidad, los estudios de la subalternidad, ya, etcétera. ¿Sí? La filosofía de la diferencia, la teoría política, etcétera. Por lo tanto, el atributo postdisciplinar quiere decir que a pesar de que nace de muchas herencias de pensamiento, de muchas raíces intelectuales, ella fabrica un conocimiento nuevo, un conocimiento diferente, pero que no se olvida de su herencia, no niega su herencia a pesar de que forme un nuevo objeto de trabajo. Y eso es lo que ella hace, ¿no? Y para hacer ese nuevo objeto necesita hacer traducción, es decir, poner en diálogo en su propia lengua los aportes que van a recaer sobre ella. ¿Sí? Bueno, aquí hay como algunas premisas importantes que me gustaría señalar. La primera nos dice que tomar la educación especial como inclusiva es incurrir en el mismo fallo que hoy día ya tenemos y ya sabemos que no son lo mismo, es decir, no son primas hermanas, sino que tienen puntos de diferenciación importantes. Y si este error de homologar la educación especial como inclusiva ha sido algo que está presente, es justamente por la incapacidad de los propios investigadores del campo para develar el propio objeto. Y por otro lado, también la educación inclusiva que más conocemos no es otra cosa que una nueva forma de lo especial. Y a eso lo vamos a llamar una forma neoespecial. Por lo tanto, de alguna manera, el momento actual que tiene este campo es un momento de lo neoespecial, ¿no? Tomamos el corazón de la educación especial y lo implantamos en la educación inclusiva. Pero de alguna manera este hecho ha secuestrado los signos, la naturaleza, la voz, los fundamentos propios de la inclusión y están secuestrados a través de lo que son los signos, los lenguajes, los objetos de análisis de la educación especial. Y por otro lado, también decir que hay una sobreimposición, ¿no? de argumentos legados por la educación especial. Entonces, de alguna manera, hay un atrapamiento, una subyugación de los signos de lo inclusivo en lo especial. Y también va a ser muy importante decir que la educación inclusiva es o construye un complejo proyecto político y de conocimiento en resistencia. ¿Qué quiere decir un proyecto de conocimiento en resistencia? ¿No? Son todas aquellas teorías, todas aquellas proposiciones teóricas, paradigmáticas, que surgen de preocupaciones como las de la inclusión, que van a derribar la opresión, que van a derribar la desigualdad, que van a cautelar la democracia, pero son ellas conscientes, estas teorías, que en algún punto sus argumentos pueden establecer conexiones con la desigualdad. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, se llama proyecto de conocimiento en resistencia o teoría
en resistencia, porque justamente son lenguajes críticos, son ideas que buscan superar todos estos problemas, pero que son conscientes que en algún punto podría existir un cierto tipo de vínculo, de alianza imperceptible para regenerar la desigualdad. Y eso lo podemos ver con muchos de los proyectos políticos hoy día o proyectos gubernamentales que hay en Latinoamérica que ocupan los lenguajes críticos del feminismo, la interculturalidad, la decolonialidad, para hacerse con el poder, pero en la práctica justamente son cómplices de lo mismo que critican, ¿no? Entonces, este exceso de voluntarismo que va a decir Tomlinson, o este exceso de slogans, justamente es el que hace que esas nuevas desigualdades se filtren a través de argumentos críticos y justamente puedan seguir penetrando, ¿no? Bueno, el problema es mucho más amplio que eso. Y también decir que la educación inclusiva no tiene necesariamente relación con las necesidades educativas especiales. ¿Ya? Ese es un eufemismo, las necesidades educativas especiales viene a ser un eufemismo, un concepto que es propio del lenguaje de la educación especial. Y a través de ella se instala una idea normativa de la diferencia, una idea reduccionista de la diferencia que da paso a nuevas formas de diferenciación, de etiquetaje, de subyugación y diferencialismo social. Por eso necesitamos una escolarización ya, que opere justamente sobre nuevos entendimientos, es decir, nuevas formas de pensar sobre algo y un nuevo lenguaje que evite la caridad y la benevolencia. Un lenguaje que no amontone opresión sobre más opresión. Y un proyecto de conocimiento en resistencia justamente nos dice eso. Este argumento va a amontonar mucha más opresión sobre la opresión que ya hay. Y eso es lo primero que en el fondo debiésemos discutir, ¿no? Por eso, decir, como para cerrar esta parte introductoria de la presentación, que la educación es inclusiva y la educación en general está repleta de discursos clínicos y benevolentes específicos, ¿sí? Y segmentados que en efecto forman un discurso de escarnio general. El lenguaje de las necesidades educativas especiales, ¿sí? No es un lenguaje que valore a las personas, ni los prepare para la inteligencia social, sino más bien los mantiene en la opresión, los mantiene sujetos de diferenciación, de etiquetaje, de clasificación, ¿no? Y justamente es de acumulación de estigma en esa trayectoria. Bueno, ahora sí vamos a entrar a cuestiones mucho más profundas, mucho más densas. Y aquí yo voy a hacer una lectura de texto porque me parece importante. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que de ahora en adelante vamos a revisar algunos de los 5 problemas fundamentales que tiene la inclusión y que están íntimamente relacionados con el objeto, es decir, con lo que ella estudia, ¿ya? Si partimos de la afirmación que la educación inclusiva es un campo de investigación emergente y creativo, que desafía las configuraciones de la producción del conocimiento, entonces es posible identificar al menos 5 problemas transversales que este territorio enfrenta y que habitualmente pasan inadvertidos en su comunidad de práctica. Cada uno de los problemas que describo en este apartado, bajo el adjetivo de fundamentales, a menudo no constituyen focos de interés por los investigadores, ni son objeto de discusión en programas de pre y posgrado. Lo llamativo es que cada uno de ellos, de estos 5 problemas fundamentales, afectan profundamente al campo y a sus modos de hábitos de pensamiento. ¿Ya? Son fundamentales puesto que nos informan acerca de los puntos más espinosos que este campo enfrenta cuando hablamos de inclusión. Es decir, incluso estos problemas que vamos a presentar son transversales a la sociología, a la pedagogía, a la enfermería. Es decir, son la etiqueta de fundamentales es que están presentes en todos los campos, pero en este son objetos de omisión sistemática, ¿ya? También pueden ser descritas, ¿no? Son fundamentales porque nos informan justamente acerca de los puntos más espinosos que este campo enfrenta cuando hablamos de inclusión. También pueden ser descritas como obstrucciones, negaciones de carácter estructural
que delimitan el tipo de conocimiento que sancionamos como parte de este territorio. Los problemas fundamentales de la educación inclusiva, al ser identificados con sofisticación, fomentan el encuentro con su verdadera naturaleza epistemológica, metodológica y política, y por consiguiente con su voz y rostricidad. Por ello, de no afrontar cada uno de estos problemas, ¿no? Es posible que la educación inclusiva, en tanto circunscripción intelectual, es decir, campo de investigación, es una circunscripción intelectual, y la inclusión como fenómeno estructural, relacional, contingente e histórico, continúe siendo objeto de edipización, es decir, de castración, de secuestro, de resentimiento por parte de la educación especial o por parte de la ambigua discursividad impuesta por su errónea asociación con la educación especial. Aquí yo quisiera detener un poquito en esto. ¿Por qué la inclusión es un fenómeno estructural? Y esa es su naturaleza. No es un fenómeno educativo como tal, es estructural porque en estricto rigor, ya un fenómeno estructural implica pensar las reglas de funcionamiento institucionales de la sociedad. También es relacional porque nos invita justamente a la forma en la que interactuamos, convivimos, coexistimos con el otro. Y este atributo relacional opera en doble dirección. Es relacional en la construcción del conocimiento porque conecta distintos saberes, teorías, metodologías, proyectos políticos, pero también es relacional en cuanto a la propia existencia. Es decir, reconoce que yo, Aldo, existo en este momento a través de ustedes, ¿sí? Por lo tanto, todo cuanto existe, existe la interconexión, que es el ejemplo de la interconexión, ¿ya? Es contingente porque en filosofía sabemos que todo lo contingente es lo que justamente está presente Lo contingente es lo que muta, lo que cambia, ¿sí? Solo lo existente es lo macro, ¿sí? Por ejemplo, en filosofía Dios es existente porque es aquello que no se modifica, ¿sí? Pero nosotros somos sujetos contingentes porque estamos en permanente devenir, cambio, mutación. Y es un fenómeno histórico, a pesar de que sea transhistórico, atraviesa momentos de la historia, porque tiene luchas de las mujeres negras, los afrodescendientes, pero es un fenómeno histórico porque se inscribe en un momento en particular de nuestra sociedad. Por lo tanto, la inclusión ya es un complejo proyecto político y de conocimiento en resistencia que funda su actividad a través del poder y la multiplicidad de los múltiples modos existenciales del humano. Ella no se interesa por los déficits, las patologías, sino que se interesa por develar las manifestaciones propias del gran espectro de existencia humana que habita. Por lo tanto, ella aborda la pregunta por los múltiples, por la multiplicidad de formas existenciales del humano. Y ahí es donde nosotros tenemos una gran deuda pendiente, no solo en la pedagogía, sino también en la psicología y otros campos, justamente para entender cómo se forman estos materiales de autenticidad ontológica que definen que nuestra existencia es lo que creemos que es, ¿no? Y no solamente es una invención fetichizada, reduccionista, que ha sido impuesta por ciertos procesos históricos o sociales. Y este es el problema, porque dentro de la inclusión tiene un dilema definitorio particular, que es que interroga las representaciones culturales, es decir, los estigmas, las manifestaciones, las ideas, las imágenes culturales que creamos sobre alguien, y también interpela las relaciones de poder de las que participan estas imágenes. Por lo tanto, de alguna manera, nosotros necesitamos entender que la forma de reconocer al otro, es decir, lo que significamos como transexual, como masculino, como femenino, como indígena, como negro, como afro, todas estas expresiones son el resultado de regímenes ontológicos previamente fabricados en el marco de la modernidad.
pero no siempre nos está diciendo o nos está entregando herramientas para comprender la profundidad de estos fenómenos. Por lo tanto, en el corazón mismo de la educación inclusiva es posible identificar estos 5 problemas fundamentales que, como yo ya advertía, pasan inadvertido, omitido en las prácticas de investigación, formación, diseño y aplicación de política educativa. Estos son problemas de naturaleza ontológica, ese es su primer problema. Segundo problema, epistemológico. Tercer problema, metodológico. Cuarto problema, morfológico. Y quinto problema, semiológico. Yo ahora voy a solamente explicar un concepto por cada uno de ellos. ¿Ya? Cuando hablamos del problema ontológico, estamos justamente hablando del problema ligado a la comprensión del ser. Es decir, cómo reconocemos que existe ese otro y cómo realmente sabemos que estamos en presencia de ese otro, ¿no? Por otro lado, justamente cuando hablamos de lo epistemológico, siempre por antonomasia, la epistemología nos dice cómo se construye el conocimiento. A diferencia de la ontología nos va a decir, bueno, ¿cuál es la concepción del ser humano? ¿Cómo vemos a ese ser humano? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cuál es su material de autenticidad existencial? Versus lo epistémico, que es la pregunta por cómo se construye el conocimiento de lo inclusivo. ¿Sí? ¿Qué tipo de teoría es? Etcétera. Pero también hablamos de un problema metodológico. Y que el problema metodológico lo que hace es justamente hacer la pregunta ¿cómo pensamos acerca de un determinado tema? Y lo metodológico no solamente se reduce a técnicas, estrategias de investigación, sino que también se tiene que ver con la forma en la que interactuamos con un fenómeno y cómo accedemos a ese fenómeno, pero también cómo formamos los profesionales dentro de este campo. El cuarto problema es morfológico porque refiere al estudio de las formas. Eso significa morfología en epistemología. La morfología siempre alude a los conceptos y aquí lo morfológico nos dice que los conceptos epistemológicos de los que surge la inclusión son conceptos de naturaleza cuya naturaleza está centrada en la multiplicidad. Por ejemplo, conceptos como alteridad, otredad, em, heterogeneidad, diferencia, diversidad, singularidad, nacen del centro de la multiplicidad, ¿sí? Por lo tanto, por eso hablamos de múltiples formas del humano o múltiples singularidades o singularidades múltiples. Y lo semiológico, bueno, nos informa acerca de cómo se construyen los regímenes de visión, las prácticas de visualidad de la inclusión. En este caso, siempre están puestos ahí en tensión, ¿no? Por lo tanto, cada uno de estos problemas se convierten en obstrucciones significativas y se encuentran íntimamente interrelacionados. El problema es que la educación inclusiva siempre está sujeta a la construcción de otro marco que no le pertenece, dando paso a un singular proceso de falsificación de saberes. Si la educación inclusiva, auténtica, la que hoy día yo estoy tratando de presentar, la verdadera, no andando en su verdadera naturaleza, nace de múltiples enredos genealógicos o raíces de conocimiento, el interrogante es, ¿cómo sabemos exactamente que estamos hablando de inclusión y no de otra cosa? Reconociendo que estamos en presencia de un cuerpo de conocimiento heterogéneo o un cuerpo de conocimiento no fijo. Se trata entonces de promover la apertura de nuevos límites a nivel empírico y conceptuales, pero también a nivel epistémico, justamente que vayan en consonancia con lo que este campo nos plantea. Por lo tanto, incluir no es romantizar los límites de la pedagogía, ni tampoco ofrecer un tratado normativo acerca de lo que debemos legitimar o rechazar en aras de su definición. El peligro de esto consiste en reinstituir ciertos errores ideológicos. La inclusión que más conocemos no es más que la protección al linaje de la educación especial.
Tal política reinstituye los errores ideológicos de estas divisiones familiares, epistémicas y metodológicas, que no hacen más que promover y afianzar los conflictos institucionales. Las distinciones entre ambas formas son, por mucho, superficiales. Ya no hay hoy día trabajos que nos expliquen qué es uno y qué es lo otro con exactitud. Tal miopía no es más que un sistema de represión. Necesitamos aprender a vigilar sus límites y modalidades de interacción devenida en la instauración de una pedagogía sin sentido, puesto que asesinamos la verdad del otro y su propia razón. Y eso es lo que hoy día tenemos en materia de inclusión, es el asesinato del material epistémico de lo que es la inclusión, porque está cooptado, tomado, ¿sí?, por la educación especial. La educación inclusiva queda entonces prisionera del cumplimiento de su propia fe y fidelidad en las leyes y reglas de lo especial, o más específicamente el deseo de aprobación de sus entendimientos a las designaciones del régimen normocéntrico. Cuando el objeto de lo inclusivo se encuentra subyugado a la razón de lo especial, tal error se torna conceptual y performativamente incuestionable, pero también incompleto como indeterminado, pero curiosamente también sobrecualificado y sobredeterminado. Y ese es el problema, porque a la gente le cuesta darse cuenta que no son lo mismo, porque estamos tan habituados en esta sobredeterminación de que la inclusión es sinónimo de discapacidad, es sinónimo de ajustes, es sinónimo de discapacidades, etc. El problema es que tal operación no es consciente de aquello que reconoce como diferente y que excluye a su vez, imposibilitando transformar sus desempeños epistemológicos o las formas acerca de las que pensamos sobre él. Se trata entonces de superar todas las formas de teorización automatistas, así a la rápida, que no hacen otra cosa que desvirtuar su foco analítico de su real corazón existencial, es decir, lo sacan de su naturaleza. Se trata entonces de ir más allá de los modos tradicionales empleados para producir el conocimiento de la educación inclusiva, aunque reconozcamos con franqueza que estos no han sido objeto de ninguna clase de preocupación por parte de sus practicantes. Se trata ahora de abordar la forma y el contenido de dimensiones aparentemente benignas de lo que ha sido protegido bajo la égida de una codificación existente de infraestructuras sociales y de sus condiciones culturales prevalecientes como el conocimiento que vale la pena saber. Necesitamos renegociar los fundamentos performativos del conocimiento de aquello que significamos como educación inclusiva. Heurísticamente, la inclusión como fenómeno desafía e interrumpe las dinámicas de producción del conocimiento de múltiples campos, alterando su estatus cultural, sus lenguajes, así como formas, las implicaciones éticas y políticas de las diferentes maneras de ver dentro de las disciplinas académicas y los discursos culturales. Y este fenómeno de que altera los campos con los que entra en contacto es sustantivo, porque de alguna manera hoy día la inclusión es un fenómeno transversal a muchos campos del conocimiento: las ciencias biomédicas, la arquitectura, la psicología, la propia pedagogía, la administración, la ingeniería, etc. Pero este discurso, que es ambiguo, a pesar de que es ambiguo, genera cambios en cada uno de estos campos, ¿no? Empiezan a introducir conceptos, pone nuevos problemas de análisis, empiezan a surgir programas más innovadores en la formación, otro tipo de literatura, etcétera, ¿no? Bueno, el primer problema fundamental es el problema ontológico, ¿ya? Y aquí habría que decir que el problema está atrapado justamente en cómo deshacernos del humanismo clásico, que es esta forma que reconoce una forma de existencia válida en Occidente, y todo aquello que no cubra ese espectro va a ser relegado a lo que Fanon, a lo que Sousa, Grosfoguel y tantos otros, Santiago Gómez Castro, tantos otros han denominado
zona del no ser o exterioridad ontológica, es decir, todo lo que queda excluido en el marco de la modernidad, ¿sí? Y por lo tanto esto nos lleva a reconocer que las formas de lo humano, las razas, las formas de ver al otro, de contar esas experiencias, son producto de invenciones imperiales coloniales, como lo va a explicar muy bien Silvia Winter en sus textos. Bueno, lo primero a decir es que tradicionalmente el mainstream, ¿no? O la corriente mayoritaria, normativa, ya, sobre inclusión, ha reducido la interrogante por el sujeto de tal discurso a la figuración ontológica de la discapacidad y por consiguiente de la necesidad educativa especial. Ya sabemos que la inclusión no se reduce a la necesidad educativa especial, sino que nos habla acerca de las múltiples singularidades del humano. Tal definición es altamente efectiva a través de su principal fracaso cognitivo, esto es, la reducción del sentido, el alcance y la naturaleza de la educación inclusiva a la imposición del modelo tradicional de educación especial. Esta visión es denominada por Slee en el 2012. Yo recomiendo leer el libro de Slee que se llama La Escuela Extraordinaria, ¿ya? Como neoespecial. Neo, esta prefijación en español quiere decir nueva forma, nueva concepción, ¿no? De lo especial, caracterizada por concebirse como una extensión lineal de la sabiduría académico-normativa heredada por la educación especial, la que es plegada, ¿sí?, sobre la imagen de la educación inclusiva sin ninguna clase de mediación y o traducción. En el fondo hay un rellenado, rellenando la vacancia que queda sobre lo inclusivo a través de sus saberes. Y esto lo vemos claramente como cuando a veces se cambian solamente los nombres de los cursos, de las asignaturas, pero el programa sigue siendo lo mismo, la literatura sigue siendo la misma. Continuar tomando la educación especial como inclusiva es condenarla a repetir su principal fallo. Tal transferencia supuso un compromiso estratégico con la matriz de esencialismo e individualismo, es decir, una forma que surge de lo que llamamos imaginación binaria. Los esencialismos son todos los sistemas de reducción de la expresión humana a su mínima expresión y al determinismo de la biología, versus que el individualismo es justamente pensar a partir de la problemática que la persona tiene, sin conectarlo con lo social, lo político, lo cultural. Esta matriz de esencialismo e individualismo surge de algo mayor, de lo que llamamos como imaginación binaria, una forma de pensar dicotómicamente en Occidente. Si existe Oriente, vamos a tener Occidente. Si existe alto, vamos a tener bajo, y así sucesivamente. Por eso incluido, excluido, no permite justamente abonar discusiones sustantivas en esta discusión. Por lo tanto, el compromiso esencialista e individualista produce una estela que captura los modos existenciales ya, de diversos colectivos estudiantiles y grupos culturales a través de la impronta de la defectología, la normalidad, los déficits y los diagnósticos. Esta es la base de la sabiduría académica convencional, ¿no?, que llamamos justamente la educación especial. Y su razón de ser encuentra su apogeo en una construcción de alteridad que traza un camino de desigualdad y por consiguiente imputa un sentido de alteridad sin plegado del yo en el nosotros. Y esto me parece supremamente importante poderlo discutir, porque de alguna manera el problema de la alteridad es que reconocemos al otro negando su existencia, es decir, negando plenamente la existencia del otro. Y lo que llamamos otro es el asesinato de su propia forma existencial, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que tenemos son alteridades restringidas, pasivas, sin agencia plena, ¿sí? Un otro que está castrado en su posibilidad más absoluta de poder alterar el orden del espacio, ¿no? Por eso esta concepción de alteridad, si nosotros aquí alter, después de la R, le pusiéramos un guión, diría alteridad, alter, el otro, pero idad,
aquello que me permite reconocer que estoy en un permanente cambio. Ese sufijo, idad, es el que me reconoce que estamos en permanente devenir. Ustedes y yo estamos en ese proceso sistemáticamente, ¿ya? Por lo tanto, esta concepción de alteridad opera produciendo efectos de legibilidad del otro con una serie de contenidos preprogramados de nuestra mente. ¿Ya? Y ahí están los estigmas, están todas estas creencias erróneas, estas narrativas restrictivas y restringidas que cuentan lo que el otro sería. De hecho, lo que creemos saber conocer sobre el material de comprensión ontológica del otro es solo un efecto artificial que puede ser significado bajo la premisa de invención de determinadas figuraciones del humano, ¿sí? Que alcanzan su comprensión a través de determinadas categorías. Cada una de estas figuraciones son invenciones producidas en el marco de la modernidad. Como tal, la alteridad, como la conocemos, como la hemos estudiado, ¿no?, opera produciendo un criterio de legibilidad sobre el otro, a la vez que niega la experiencia existencial del otro. La alteridad siempre, siempre se construye a través de una relación de negación con el otro. La invención de las múltiples formas del humano es otra de las consecuencias de los proyectos imperiales coloniales, en el marco de la regulación ontológica y epistémica de la ciencia occidental. Por consiguiente, lo que está en juego aquí es demostrar cómo aquello que en la historia del pensamiento intelectual de la educación especial hemos asociado a determinadas formas existenciales del humano no son más que peculiares formas de invención ontológica. La discapacidad es un concepto inventado por el régimen imperial colonial. El concepto de negro o negritud también es un concepto inventado por este régimen. Winter, Mignolo y Sharma sostienen que las nociones de humanidad, ser humano y raza no son más que invenciones estratégicas de los proyectos coloniales imperiales que, a través de singulares modalidades de discursivización o de discursos, otorgaron significados a determinadas categorías, determinando lo que tal figuración del humano puede hacer, o mejor dicho, o mejor dicho, cómo debe existir. Reconocer tal invención ontológica puede ayudarnos a destrabar las diversas clases de obstrucciones asociados a sus criterios de legibilidad. La invención, en sus diversas formas del humano, acontece a través de la identificación de las características que diferencian a un modo existencial de otro. Nos encontramos en presencia, entonces, de un efecto que tiñe de negatividad la identidad de un determinado ser y su vinculación con un determinado grupo social. Esta es la base del problema ontológico de los grupos sociales, es decir, cómo mi diferencia encarna un atributo negativo y por lo tanto me lleva a prácticas de diferenciación, de segmentación, de desmedro, de subordinación. Todos estos argumentos son constitutivos del principio ontogénico descrito por Fanon. Finalmente, señalar que la comprensión ontológica que establece la educación inclusiva es heredera directa del canon imputado por el humanismo clásico cuando se confunde con la educación especial, ¿sí? Y aquí hay algo bien interesante porque dice cuya vigencia cristaliza los regímenes normocéntricos de la diferencia, o estos regímenes que apelan por la diferencia, pero que en la práctica justamente los llevan a mantener siempre un estatus pasivo, etc. Espérenme un minuto. Gracias. Entonces, de alguna manera, esta idea de tomar, ¿no?, de la consecuencia directa que tiene con el humanismo clásico, es establecer un compromiso por siempre entender la diferencia como el sinónimo de algo negativo, de una atribución minoritaria, de minorización, de menoscabo del otro.
¿no? Y generar estas prácticas de ajuste y asimilación que siempre tenemos. Lo llamativo es que a pesar de que gran parte de la estructura discursiva de la educación inclusiva se encuentran en múltiples centros o hebras genealógicas con diversos movimientos de base postestructuralista, el predicamento ontológico de una educación inclusiva real, auténtica, ¿no? Justamente es sin duda algo de carácter antihumanista. Por eso porque rompe con estas categorías, y lo que le interesa al antihumanismo es romper esas formas de patologizar, de menoscabar, de diferenciar que se hacen sobre ciertas formas del humano. ¿Sí? Y lo que a ella le va a interesar justamente al antihumanismo es crear otros criterios para leer la experiencia existencial de estos grupos que han sido construidos al margen de la historia. ¿Sí? Por lo tanto, de alguna manera, el problema que tiene Occidente en este tema es que fomenta una comprensión de la desigualdad imputada por Occidente sobre aquello que cuenta como alteridad, es decir, a través de un otro que disfruta de un estatus privilegiado en los debates filosóficos del siglo XX, extendiéndose con gran preeminencia a las humanidades, las ciencias sociales, la pedagogía. No obstante, su construcción no puede entenderse disociada de la forma en la que determinados grupos han sido narrativizados y construidos dentro de la historia cultural y social de Occidente. Por ello, la educación inclusiva de ninguna manera tiene la pretensión de promover a través de un efecto laxo, ¿sí?, historias alternativas, sin un profundo efecto de resignificación de las unidades de comprensión de estos múltiples modos existenciales. Lo cierto es que a través de la matriz de esencialismos e individualismos proliferan diversas clases de negaciones, negociaciones que no hacen más que reproducir diversas clases de compromiso que buscan justamente mantener la sujeción del potencial ontológico de ciertos grupos apresados a criterios que controlan su propia subjetividad. ¿Sí? Nos enfrentamos así entonces a una desconocida política cultural que no hemos decodificado aún, pero que nos permea en todas las dimensiones de nuestra propia sociedad. ¿Sí? Por lo tanto, el problema de pensar de esta manera va a residir en lo que conocemos como el socius o la mente social. Esto es un espacio donde se fabrica una determinada figuración, es decir, una representación artificial general del otro, ¿ya? Que controla, ¿ya? Que controla justamente, que controla la manera justamente de ver al otro, de reconocer al otro. En esta operación el sujeto que comprendemos como parte de la inclusión está construido justamente a partir de códigos que disfrazan justamente y desvirtúan su verdadera esencia, obligándonos a operar a través de distintos rostros artificiales, ¿sí? Lo que conocemos no es la verdadera modalidad existencial de aquello que significamos como otro. Todo ello traza un corpus, un grupo, una malla de posiciones diferentes en relación con una heterogeneidad desigual del ser. Y es justamente sobre esta premisa que ella va a intervenir, es decir, cómo interviene frente a esta heterogeneidad desigual del ser. Y este es el problema. Esta empresa funciona haciendo suya una modalidad existencial que desconoce en su inmensidad. Por eso yo decía al inicio que es un saber que nace engañado y que produce múltiples formas de engaño. Y para cerrar y no aburrirlos, ¿ya? El problema de las categorías no es otro que el nombre que se le da a una situación estratégica compleja en una sociedad particular. Es decir, cuando yo digo mujer, estoy poniendo un nombre, pero que ese nombre impone una situación estratégica particular en el marco de una sociedad específica, ¿no? Para poder ser interpretado y leído en una determinada estructura social, cultural, política, educativa. Y lo mismo, este mismo pasaje, el poder de las categorías no es otro, justamente es lo que pasa también en el mundo de las ciencias biomédicas o ciencias de la salud. Cómo esa categoría encierra
a un grupo de personas en un espacio en particular, pero que no está documentando la real manifestación existencial del otro. Por eso, y para cerrar, y con esto cierro, una de las paradojas más importantes que observo habitualmente en los discursos políticos, críticos, de ahí teóricos, es que proliferan en torno al sintagma educación inclusiva, nos develan una especie de individualismo que toma la multiplicidad como un punto de arranque y que a su vez es incapaz de resolver los problemas más apremiantes del mundo que por naturaleza es plural. El esquema de funcionalidad que traza tal argumento expresa de un contingente interés que agrupa a diversas identidades y en nombre del individualismo las reprime, ahora bajo un interés críticamente democrático. Necesitamos, por consiguiente, crear un sistema de oposición a la generalidad de las diferencias que son el atravesamiento más relevante a través del que la herencia del esencialismo sigue vivo y nos atraviesa a todos nosotros. Bueno, yo tenía muchas más cosas preparadas, pero en honor al tiempo lo voy a dejar hasta acá. Espero haberles aportado algo. Muchísimas gracias al programa de enfermería y también a María Beatriz y al grupo de investigación por esta posibilidad. Muchísimas gracias, doctor, por esa conferencia tan buena. Tenemos algunas preguntitas en el chat. La primera, de Luisa Fernanda López, dice: me gustaría agradecer por esta charla tan pertinente, ya que es necesario cuidar de manera correcta desde la enfermería a través de lo mencionado durante la exposición. Se hace relevante poder aplicar desde los currículos de enfermería en el país y en el mundo materias, seminarios, investigaciones y demás temas académicos con relación a la inclusión, los conceptos y lo que implica hablar de otredad, de lo individual, de la diversidad y de la inclusión. No es sinónimo de discapacidad. Bueno, no era una pregunta, era más bien como un comentario. Procurando cambiar este pensamiento, ya que nos limita en nuestro actuar. Ah, era como un comentario más bien. Bueno, Sara, le voy a leer lo que dice ahí. Sara nos dice, espéreme un tris. Dice: buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es: ¿en qué medida la invención de nuevas estrategias pedagógicas pueden promover un entorno educativo más inclusivo y equitativo? Bueno, lo primero es que eso es una pregunta pragmática, ¿no? En epistemología podemos hacer la diferencia entre epistemología y pragmática. No, la epistemología es la que estudia el conocimiento como tal y la pragmática es ese conocimiento encarnado en la realidad. Entonces, cuando las estrategias siguen estando pensadas o atravesadas por un discurso multicategórico, es decir, que estas estrategias solo son para personas negras, afrodescendientes, grupos LGTBIQ+, y no pensamos en la multiplicidad de formas del humano, las múltiples estructuras mentales que tenemos en la sala de clase, entonces es que se produce ese efecto de que no se alcanza este real ideal de la inclusión, ¿no? Eso me parece a mí que es el primer factor. Y el otro factor siempre es pensar justamente cómo podemos dar accesibilidad a los contenidos que estamos promoviendo, es decir, tomar el contenido y mirarlo en todas sus dimensiones, es decir, este contenido es espinoso en este atributo, esta dimensión del contenido es más facilitadora, etcétera, ¿no? Porque de alguna manera eso permitiría responder a la multiplicidad de registros mentales que uno tiene cuando hace clase y que están presentes siempre en la sala de clase. Muchísimas gracias. Tenemos otra preguntita de Jefferson Lerma que nos dice: ¿a qué hace referencia el fenómeno estructural, relacional, contingente, histórico? Una cosa muy clave, a la naturaleza que la inclusión tiene. Si uno pensara en características que tiene la inclusión es un fenómeno estructural porque tiene que ver con las relaciones del contrato social, de alguna manera del tipo de estructura social que crea, ¿no?
y de las reglas de funcionamiento de la sociedad, donde está la política, donde está la economía, donde está el tipo de estructura social y cultural. Lo relacional tiene que ver con los modos de convivir, de coexistir. Lo contingente tiene que ver con los problemas que se abordan, que son siempre problemas políticos, ¿no? Y lo político, en teoría política, no es algo partidario, sino que son problemas eminentemente desafiantes, apremiantes del mundo, ¿no? Como los problemas de la raza, la injusticia, la desigualdad. Y lo histórico es que son problemas de un tiempo en particular, a pesar que muchos de ellos puedan trascender en el tiempo, abordan una cosa epocal, ¿no? Entonces, esos son atributos del propio calificativo de la palabra inclusión, ¿no? Muchas gracias. Les sigo leyendo. Cristian Ceballos nos dice, buenas tardes, una conferencia muy interesante, bastantes reflexiones son las que surgen para replantear, incluso desde el actual personal y profesional. Isabela, muchas gracias, excelente manera de abordar el tema y aprender en otras disciplinas, ya que en educación y en enfermería es fundamental. Marilyn, buenas tardes. Es una ponencia bastante interesante. Considero que es preocupante observar cómo algunos problemas transversales que afectan este campo son pasados por alto o no reciben la atención adecuada, especialmente la tendencia a reducir la educación inclusiva a educación especial, ya que se conserva una visión limitada que no aborda las necesidades de todos los estudiantes. Van a salir cotizados. Hola, macho, buenas tardes. Carmen, Aide. O Esteban, Esteban Sí. va a hablar. No. Carmen, que tiene levantada la mano, por favor. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, sí, señora. Muy buenas tardes para todos y todas. Estaba como navegando en todo lo que usted hablaba, porque entonces hay como una pregunta existencial mía. Yo, en mi abordaje de la tesis doctoral, una de las cuestiones que trabajaba era eso, el problema es de concepto o el problema es de estructura política. Porque yo hice mi tesis hablando de inflexiones en el cuidado del estudiante socios, o sea, rompiendo la estructura de la enfermería y mirando que había que romper todo para poder generar cuidado. Y generarlo en el sentido en el que creo que le comprendí, y es que los otros son, así en esa palabra, ¿no? Y para nosotros poder ver a los otros en ese ser, pues nos tocaría ampliar o destruir los conceptos de discapacidad, inclusive el de inclusión. Yo no lo uso, yo uso una palabra que aprendí y me tocó cómo trabajarlo, y ahí es la pregunta. Yo me paro en el reconocimiento, pues desde la posibilidad de, como usted lo planteaba, de verme en el otro, ¿no? O sea, no de dejar de ver al otro, sino lo contrario, de verme en el sentido de romper que no soy la única que existe, por supuesto. Y entonces la pregunta es, ¿el asunto de la inclusión es un asunto conceptual? Porque a mí me tocó decir que me iba a ir hacia el postestructuralismo para poder abordar lo que quería abordar. Entonces la idea es ¿nos imponen conceptos en un modelo estructural o nosotros tenemos que deshacer los lenguajes y empezar a lenguajear distinto, o queda más fácil romper las estructuras, o no sé por qué? Me parece muy atrevido a veces, e inclusive muy en contra de lo que nosotros hacemos en el proceso del cuidado humano, hablar de inclusión. ¿Sí? O sea, como usted lo manifiesta, y por eso le digo que estaba encantada de escucharlo, porque creo que ahí negamos, ¿no? la posibilidad de no ser binarios en todo, porque no solamente en lo que nosotros hacemos, sino toda la estructura como tal pareciera que fuera binaria, ¿no? Entonces, ¿cómo arrancar este proceso? Porque tenemos estudiantes aquí con muchos asuntos en los cuales se preocupan, porque hablamos de inclusión cuando hablamos de indígenas, hablamos de inclusión cuando hablamos de diversidades, y hemos tratado algunas y algunos diciendo, pues es que eso no es solamente del concepto, sino lo que usted decía
de todo este asunto de inclusive pareciera que los feminismos están tratando de hacer lo mismo, de deconstruir todo ese proceso de contratos sociales que niegan la existencia, pues, inclusive, y todavía siguen negando la existencia de las mujeres, ¿no? Entonces, es como cómo arrancar, por ejemplo, en estos procesos curriculares para poder avanzar un poco en lo que para mí es un reconocimiento del valor tan importante que hay en las humanidades y es que somos distintos, diversos y eso es lo que hace valioso lo que somos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias profesora Carmen Aide. Bueno, yo creo que, eh, a ver, la inclusión tiene un campo de difícil definición. Esto mismo va a pasar, por ejemplo, con la cultura, el campo de cultura visual, de análisis cultural y de muchos otros campos, ¿no? Sin embargo, uno al irse al postestructuralismo no va a resolver el problema porque podemos quedar atrapados en lo que en epistemología llamamos el aplicacionismo, es decir, hablar a través de determinados marcos, pero sin llegar a la profundidad o a la naturaleza de algo, ¿no? Entonces, si bien mucho del conocimiento que enriquece el campo de la inclusión viene del postestructuralismo, no se limita a ello, porque acá en esta construcción a nivel epistemológico la inclusión hace muchas traducciones para encontrar lo propio de ella y no quedarse atrapado en eso, ¿ya? Entonces en ese sentido es un problema de estructural, no es solamente estructura política, sino que es estructural en cuanto a las reglas de funcionamiento de la sociedad, es decir, el tipo de estructura económica, cultural, que siempre tiene unas directrices de funcionamiento y que obviamente trabajan en estrecha relación con el contrato social, ¿no? El problema es que nosotros somos como que naturalizamos esos funcionamientos y decimos, bueno, está todo como ok. Pero también es conceptual, porque este es un campo, estrictamente un campo que surge de intuiciones, de percepciones, de sensaciones, pero no un campo que surja de discusiones filosóficas profundas, de discusiones, por ejemplo, teóricas o científicas, es un campo más bien de la vacuo en ese sentido, ¿no? Y una cosa que yo siempre la digo con mucho pesar, la inclusión que más conocemos, que más se habla, es un conjunto de creencias intuitivas pero no de conocimientos científicos, de reflexiones filosóficas, de reflexiones de activismo político, y eso en el fondo devela un cierto oscurantismo en el abordaje del fenómeno. Entonces, estoy muy de acuerdo con la idea de la estructura política y lo conceptual, ¿ya? Pero creo que esa misma estructura política tiene que justamente ponerse más en relación con todos los dominios de lo cultural, lo social, lo político, para que puedan justamente alterarse estas reglas en la que la sociedad funciona y produce grupos vulnerables, poblaciones en riesgo, etcétera. Y el propio saber biomédico de la enfermería tiende a tener una complicidad con ese individualismo que en el fondo siempre trabaja a partir de curar, sanar, rehabilitar, pero omitiendo a la persona, ¿no? En sí misma. De hecho, uno puede ir a un hospital y hay ciertos sectores que todavía hay muchos estigmas. Por ejemplo, la zona de infectología tiene todavía muchos estigmas con respecto al tipo de paciente. Si un paciente sale con un diagnóstico de VIH positivo, bueno, por más que hayan psicólogos, siempre está la duda de qué tipo de prácticas sexuales, los marcos de valores. Entonces, hay siempre como eso, y ustedes eso lo saben mejor que yo, ¿no? Como que eso pasa, ¿no? Y a veces hay mucha deshumanización en ese acto que pareciera que está resuelto, ¿no? Entonces, creo que ahí el reconocimiento es importante, ahí creo que es importante el aprender a ver al otro, pero no limitarnos viendo al otro, sino que reconociendo esa existencia como algo pleno, como algo en plenitud, ¿no? Eso podría aportarle, creo que muchas de las claves evidentemente van a venir desde el postestructuralismo, bueno, muchas de las raíces intelectuales que tiene la educación inclusiva vienen de esos campos, ¿no? Pero no se limitan a ellos, ¿no? Mm.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Aldo, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a todos los asistentes del día de hoy. En el chat quedaron bastantes agradecimientos y felicitaciones por la conferencia. Pero no les voy a, pues, a dar a lectura a todos por el tiempo, era hasta las 6 de la tarde. Los quiero invitar para el 14 de mayo de 5 a 6 de la tarde con la doctora Sandra Ruiz Gross. La conferencia se llama Enfermería en ámbito penitenciario, el ejercicio del cuidado sin prejuicio. Entonces los espero, también muy interesante la conferencia como siempre. Muchísimas gracias y hasta el 14 de mayo. Hasta luego. Muchas gracias, doctoral. Nos vemos.